Entonces, doctoras, doctores, pues muchísimas gracias por acompañarnos ya en esta, según mis cuentas, la cuarta sesión que tienen conmigo. Recordarles un poquito que las clases pasadas pues hemos estado platicando un poco pues sobre legislación, sobre el contexto histórico de la ganadería en México y lo que hemos visto anteriormente pues cubren prácticamente las unidades eh, 4 y la primera parte de la unidad 5 si mal no recuerdo, de nuestro programa de la asignatura. Entonces, para el día de hoy, realmente pues espero que sea una clase un poquito más rápida para darles un poquito de tiempo para las tareas pues que tienen atrasadas y la tarea de esta semana. Y justamente vamos a empezar a platicar sobre un tema que ha estado, creo yo, pues abordándose de poquito en poquito en las clases anteriores, pero que pues poco a poco vamos a ir profundizando. Entonces, el tema de esta semana es como el que aparece justamente en su pantalla, efectos de la ganadería. Entonces, seguramente, pues ustedes, al igual que todos, pues eligieron estudiar esta carrera por X o Y razones, ¿no? Sin embargo, pues la realidad es que a partir del conocimiento previo que teníamos de la producción animal o que se tenía antes de entrar a la carrera, más todo el conocimiento que ahorita pues han ido acumulando en estos meses por sus clases, como por ejemplo Introducción a la Zootecnia, pues se habrán dado cuenta que la forma en que nosotros producimos alimento, en este caso a través de los animales, pues ha sido un tema que en los últimos años ha tomado mucho interés y ha tomado mucho interés por todos lados. Por un lado, por el papel que tiene justamente la ganadería y la agricultura en el combate hacia la pobreza y cómo a través de la ganadería y de la agricultura pues se puede lograr disminuir estos índices de pobreza y de garantizar la alimentación de las personas a través de los animales, pero también pues la producción animal pues se ha visto pues cuestionada en muchas de las ocasiones por su impacto ambiental, ¿no? Ustedes saben y ya seguramente han escuchado por un montón de lados que las vacas son las principales productoras de metano, que la agricultura es la principal causa de deforestación. Hasta había un comercial del Partido Verde hace muchos años que decía, ¿no? Cada año miles de hectáreas son quemadas por ganaderos abusivos, ¿no? Entonces, esta cuestión y la relación que tenemos de la ganadería con el impacto ambiental, pues también ha sido un tema sumamente que se ha puesto sobre la mesa y que ha sido interés para poder discutirlo y para ver, pues, qué se puede hacer, ¿no? Y por otro lado, otro de los temas también muy importantes, pues, es todo lo relacionado con este gran concepto que no es nada fácil de definir, que se necesita, pues, una buena leída y unas buenas clases para poder comprender, que es toda la parte relacionada con el bienestar animal. Entonces, estas cuestiones, pues son las que principalmente, generalmente se tratan de abordar cuando nosotros hablamos en temas de ganadería. Si ustedes se dan una vuelta, por ejemplo, a los programas que tiene la Secretaría de Educación Continua, de las conferencias, prácticamente todos los temas de ganadería o de la facultad que tienen que ver con este enfoque de desarrollo rural, de hacia dónde vamos en ganadería, pues van a caer en estos tres espacios, ¿no? O en la parte de bienestar animal, o en la parte del impacto ambiental, o en la parte de pobreza y disponibilidad de alimentos. Entonces, es un tema o son temas que justamente siempre se han buscado, actualmente se reconoce su importancia y que se busca de una o de otra forma, pues, estar discutiendo, ¿no? Y esto, doctoras, doctores, pues no es como nada nuevo, ¿no? Bueno, entre comillas, sí es algo nuevo, ¿no? Como ustedes recordarán, mucho de lo que hemos estado, pues, platicando en la parte del contexto histórico, pues realmente actualmente las formas de producción que nosotros tenemos con los animales, la forma, por ejemplo, que ustedes les enseñan en Introducción a la Zootecnia, que es de esta manera intensiva, pues realmente sí es una aproximación pues relativamente nueva, ¿no? Y que surge justamente a través de posterior a la Revolución Verde. Entonces, esta cuestión pues también es muy importante de mencionarla, porque justamente la forma en que actualmente nosotros producimos los alimentos, pues se ha modificado mucho, ¿no? Y para nuestros padres o para nuestros abuelitos, pues justamente les ha tocado ver ese cambio en la forma en cómo se producen estos alimentos. Entonces, seguramente en sus casas habrán escuchado pues esas frases, ¿no? Que luego dicen las mamás o que dicen las abuelitas de que pues la carne ya no sabe como antes, que seguramente pues es por todas las hormonas que le ponen a los pollos,
que el huevo antes era pues como mucho más fresco, un buen de frases y de oraciones que justamente pues lo que nos evocan o lo que nos tratan de decir, pues es que actualmente esta forma de producción que nosotros tenemos, que es pues, intensiva, clasificada, si lo quieren ver así muy general, pues es muy diferente a la forma como antes se producía, ¿no? Y la gente lo percibe, ¿no? Pongan atención, por ejemplo, a las pláticas de las personas mayores en sus casas y seguro les van a decir eso, ¿no? Que cuando eran niños, pues ellos tenían gallinas o tenían pollos o tenían vacas, que la leche de esas vacas sabía bien rica, que a ellos les tocaba cuidar a estos animales. Entonces, al final de cuentas, para las generaciones, pues, o al menos una generación arriba de la mía, que tampoco es como mucha distancia con la de ustedes, o eso quisiera pensar, pues realmente sí vieron este cambio, ¿no? O sea, vieron este concepto de ver en el campo, pues esta posibilidad de estar relajado, tranquilo, con los animales, rodeados de naturaleza, a cada vez más, pues ver justo estos sistemas de producción que son confinados, que son intensivos, de razas que pues la gente a veces ya ni siquiera pues reconoce. Entonces, realmente la sociedad y la gente pues ya no ve la ganadería como antes, ¿no? Entre comillas, muchos, si ustedes preguntan, por ejemplo, en sus casas, ¿no? O hasta a veces en los posts de Facebook sale, ¿no? ¿Qué preferirías, no? ¿Vivir en la ciudad o vivir en el campo, no? Y ahí está la bandita comentando, no, pues yo sí preferiría en el campo, todo tranquilo, en una cabañita, rodeado de animales, ¿no? Cuidando borregos, qué sé yo, ¿no? Existe todavía esta parte, pues, como romántica, digámoslo así, de la tendencia de los animales de granja versus la forma actual con la que se produce y este choque, pues, cultural, ¿no? A final de cuentas, pues mucho que platicamos en el contexto histórico, pues es que todo este proceso de producción de los alimentos, este proceso de domesticación de los animales, pues nos ha acompañado prácticamente en toda la historia de la humanidad. Y justamente en estos últimos años, debido a la Revolución Verde, pues la forma en que nosotros vemos y utilizamos a los animales, pues ha cambiado de manera muy drástica. Y esto pues ha generado justamente estos debates, ¿no? Entonces, mucho de la forma en que nosotros pues producimos alimentos, pues tiene que ver también con otras cuestiones pues todavía un poquito más particulares, ¿no? Porque a veces ni siquiera dentro de las ciudades pues sabemos bien a ciencia cierta de dónde salen nuestros alimentos, ¿no? Y pues justamente aquí en esta pregunta dice, ¿no? ¿De dónde sale lo que comemos? Si yo les preguntara de manera pues general, ¿en dónde se produce la mayor cantidad de alimentos en el mundo? ¿Hacia dónde creen que salgan? ¿A la parte de la industria, de los sistemas sumamente intensivos o a la parte de traspatio? Entonces, vamos a hacer una pequeña votación. Aquellos que digan que la mayor cantidad de alimentos que se producen en el mundo, pues viene de esta parte industrial o intensiva, pues levanten su manita. Vamos a ver cuántos opinan que sale de esta parte de la alimentación, ¿no? Entonces, por ahí hay una persona, ya van tres, por ahí siguen votando, siguen 6, 7, 8, 9, 11, sigue subiendo por ahí a los 13, 15. Como comentario, pues tenemos aquí 51 participantes y 18 de ellos hasta el momento, pues dicen que justo sale de esta parte, ¿no? Ahí hay 19 personas. Entonces, bajen su manita, por favor. Y aquellas personas que dicen que sale de estos sistemas de traspatio, granjas familiares, levanten su mano si es que creen que la mayor cantidad de alimentos viene de esta zona. Entonces, levanten su manita. En el anterior tuvimos 19 votos, en este van 8 votos. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Es que no Ajá, alcancé a escuchar. sí, si actualmente o si crees que la mayor cantidad de alimentos sale de las granjas de traspatio, levanten su manita. Entonces, ahí van 12, 12, 12, por ahí se quedó en el 12, ¿no? Entonces, pues la mayoría, de acuerdo un poquito como a las votaciones, justo dice que viene de la parte industrializada, unos poquitos por ahí dicen que de la parte de traspatio, otros pues no decidieron no votar. Entonces, pues la realidad, doctoras, doctores, pues es que la mayor cantidad de alimento que se produce en el mundo no viene del sistema intensivo. Esa es una de las grandes, pues, mentiras que a veces nos llegamos a creer, ¿no? La mayor cantidad de alimento que se produce a nivel mundial justamente vienen de estas granjas familiares, ¿no? Que a veces también se les conoce como granjas de traspatio, eh, granjas familiares, y son tan comunes en el mundo
que esta es como una de las características de las granjas familiares, ¿no? Producen, cada sitio, cada granja familiar produce bien poquito. Pues la diferencia es que hay un buen regados en todo el mundo. Se estima, doctoras, doctores, que casi el 80% de la superficie de los terrenos agrícolas y pecuarios justamente están distribuidos en granjas familiares. 80% de la superficie agrícola del mundo está en manos de las familias. 80% también de la producción de alimentos en todo el mundo se da justamente en estas granjas familiares, ¿no? Y se estima que casi 9 de cada de estas 10 granjas familiares solo las administra una persona o su familia. Esto es muy importante de mencionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros tenemos esta, pues, digámoslo así, ¿no? El privilegio, por ejemplo, de vivir en las ciudades, pues se nos hace bien raro, ¿no? Y decimos, pues, ¿cómo las granjas familiares pueden alimentar el mundo, ¿no? Si aquí mis vecinos nadie produce alimento, ¿no? Pero esa es la realidad. La mayor cantidad de alimentos se producen en granjas familiares, administradas a veces por una sola persona o por la familia, que era un poco lo que yo les platicaba de estas identidades rurales, ¿no? Pensadas hacia las poblaciones indígenas, orientadas hacia los campesinos, ¿no? Que es administrada por la parte del trabajo familiar, ¿no? Y es administrada por una o solo su familia, ¿no? Esto es muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque desde aquí nos podemos dar cuenta que la mayor cantidad de alimentos que se produce en el mundo, pues se da justamente en estas granjas, ¿no? Entonces, si yo quiero justamente combatir el hambre y la pobreza, pues de nada me va a servir trabajar y aumentar la producción en las granjas, por ejemplo, de su carne, o en las granjas de Aquequén, en estas granjas de cerdos, o irme a tratar de aumentar la producción a Bachoco. No, porque ellos solo producen el 20% de los alimentos a nivel mundial, ¿no? Y generalmente todo el alimento que producen, pues lo venden en las ciudades. Y todo lo que no se compra en las ciudades, pues generalmente va a ir a la basura. Esa es la realidad. Por eso, justamente en la clase pasada, yo les decía que muchos de los problemas asociados al hambre en el mundo, pues no se da porque no produzcamos lo suficiente, al contrario, sino porque mucho de ese alimento que se produce, que es justamente por las granjas intensivas, pues se va directamente a la basura o no se distribuye justamente a los lugares a donde pues se necesita este alimento, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí, doctoras, doctores? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro. Todo claro, dice Fátima. Perfecto, perfecto, ¿no? Entonces, como podemos ver y como les decía y les adelantaba, pues todos estos sistemas de producción pues se han vuelto pues en un asunto de muy gran interés, ¿no? Muchos, generalmente, cuando uno pregunta, y lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? Uno pregunta, ¿qué es más sustentable, no? ¿Una granja intensiva o una granja de traspatio? Pues quizás los que apoyan a las granjas de traspatio dirán, no, pues las granjas de traspatio, ¿no? Pues es más sustentable porque se basan en un comercio local, son sustentables porque aprovechan el uso de todos los recursos agrícolas y pecuarios, son sostenibles porque los ingresos se quedan en las familias, porque dan alimento para autoconsumo, ¿no? Pero por ahí llegarían los de la parte intensiva, los que apoyan las granjas intensivas y dirían, no, somos más sustentables los que producimos de manera intensiva. ¿Por qué? Porque con menos recursos alimenticios, con menos terreno, pues producimos mayor cantidad de alimento, ¿no? Porque todos los desechos que tenemos, pues generalmente los tratamos, ¿no? Hacemos compostas, hacemos esto, hacemos aquello, ¿no? Entonces, nos deja muchísimo más dinero, podemos producir más alimento, ¿no? Esta cuestión de qué es más sustentable, qué no es más sustentable, pues es una cuestión que surge de la necesidad de poder evaluar estos sistemas y de en algún momento, pues que la humanidad decida, ¿no? ¿Cómo vamos a querer producir el alimento, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos y cómo queremos que nuestros alimentos que salgan de las granjas, pues lleguen directamente hacia los productores? Y pues siempre ha habido muchas críticas a la parte de las granjas familiares. Entonces lo que vamos a ver en unos momentos, pues son justamente a veces estos cuestionamientos que se dan directamente a estas granjas familiares, ¿no? Hay gente que dice que estos sistemas de producción, el de las granjas familiares, son ineficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los animales no son tan productivos, ¿no? ¿Qué comparan, por ejemplo, una vaca en traspatio que me puede estar dando 10 litros de leche contra una alta productora, no sé, una granja de Alpura, que puede estar dando hasta 40 kilos de leche, ¿no? Obviamente, si hacemos estas comparaciones, pues sí, los sistemas de traspatio pues son ineficientes.
porque muchas veces requieren mucho tiempo, por ejemplo, para que las vacas se engorden y puedan, pues, mandarse a rastro, ¿no? Porque muchas veces de la camada grande que tuvo la puerca, pues, quizás de 10 puercos que parió, pues solo quedan 3 o 4, ¿no? O a veces nada más paren 3 o 4, ¿no? Cuando en una granja de sitio uno, una puerca, pues puede estar pariendo hasta 12 lechones, ¿no? Y todos llegan a término y todos llegan a destetarse. Entonces, cuando se empiezan a hacer estas comparaciones, pues sí, o sea, al final de cuentas se dice que los sistemas de producción en traspatio, las granjas familiares, pues justamente suelen ser ineficientes, ¿no? También se menciona que justamente estas prácticas de bienestar animal, pues son insuficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, pues no se cumplen estas, al menos, ¿no? El gran concepto de las 5 libertades de los animales, porque a veces los animales no tienen, pues justamente el acceso a atención médica, porque a veces la matanza de los animales se da en condiciones que no son ni sanitarias, lo vamos a ver en un momento, ni tampoco conforme a las prácticas de bienestar animal, ¿no? Entonces, esta es otra de las cuestiones que se llega a criticar. Se dice que las prácticas de bioseguridad son insuficientes, esto ya también lo hemos platicado y seguramente lo platicaron con Rafa, ¿no? Esta a veces, pues, eh, práctica sumamente común que es estar mezclando a los animales con diferentes especies de diferentes edades, que cuando llega un animal nuevo, pues no se le pone en cuarentena. O sea, todas estas cuestiones, pues, muchas veces propician que haya transmisión de enfermedades entre los animales y que a veces justamente estas enfermedades, pues, puedan dar un brinco y volverse zoonóticas, ¿no? Que es otra de las cuestiones que más que nada justamente hemos vivido en relación a esta pandemia, ¿no? Estas prácticas de bioseguridad que son insuficientes, ¿no? Y pues también, ¿no? Con todo, no solo con el propio manejo de los animales, sino a veces con el manejo también de los cadáveres o de los residuos, ¿no? Que muchas veces pues no se hace el tratamiento adecuado, que a veces pues simplemente quedan ahí tirados, llegan los perros y se comen los cadáveres, que a veces estos decomisos que se hacen en rastros clandestinos pues ni siquiera llegan a ser tratados, ¿no? A veces hasta se siguen vendiendo. Entonces son cuestiones que se han criticado mucho hacia las granjas familiares y que, pues a final de cuentas, como lo platicábamos hace rato, pues todo esto surge, ¿no? De estas prácticas que se aplican en la producción, que muchas veces pues se han sido heredadas de persona a persona, ¿no? A través de estas tradiciones, ¿no? Cuando uno llega a campo, les va a tocar en algunos años y salgan y le digan, oiga, este señor, pues ¿por qué le da, por qué en vez de comprarle una sal mineral que está diseñada para bovinos, pues usted solo le da sal de grano, ¿no? Y la gente les va a decir, no, pues es que mi papá lo hace así, ¿no? O es que siempre lo hemos hecho así y funciona, ¿no? Oiga, señor, ¿por qué cuando van a sacrificar al chivo para darle, para hacerlo birria, ¿por qué le dan una garrafita de mezcal, ¿no? Y te van a decir, no, pues es que siempre lo hacemos así para que la carne no huela feo, X, Y razón, ¿no? Entonces existen todavía dentro de esta multiculturalidad, pues algunas prácticas que realmente sí pueden llegar a caer dentro de estos aspectos, ¿no? Que pueden, que pongan en riesgo la bioseguridad de las personas, que puede que pongan en riesgo eh, la sanidad, el bienestar animal, o que simplemente pues perpetúen prácticas que hagan que estos sistemas de producción pues no sean tan eficientes cuando se compara directamente con un sistema altamente intensivo. Adelante, Natalia. ¿Y qué pasa con el animal? O sea, ¿les pasa algo al animal si le da la copita de mezcal o qué efectos tendría? Pues O nada nada, más es pura porque creencia. pues es creencia, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho en el centro de México, principalmente con los chivos, o sea, con los sementales, que se les da ahí el trago de mezcal justo antes de matarlos, ¿no? Obviamente la creencia es que con eso la carne no va a oler tan fuerte, ¿no? O no va a saber a chivo, que es lo que a veces dicen, ¿no? Pero pues realmente como justo se lo dan antes de hacer la matanza del animal, pues realmente no, pues ni siquiera creo yo se alcanza a metabolizar o a procesar, ¿no? Porque justo lo hacen antes de la matanza, ¿no? Lo que sí es que obviamente pues pueden ocasionar a veces un estrés innecesario en el animal antes de un evento pues tan importante como puede ser la matanza. Entonces, todavía en el sector rural, pues sí, o sea, sería una mentira decirles que toda esta pues diversidad cultural pues es va empatada con prácticas de bienestar animal, ¿no? Al contrario, ¿no? Justamente luego hay prácticas que sí pueden poner en riesgo la seguridad de las personas, la seguridad de las instalaciones y la seguridad propia de los animales, ¿no?
Entonces, mucho del trabajo del médico veterinario, como se los comentaba hace unas clases, pues es detectar qué cuestiones yo puedo trabajar y de qué manera yo puedo orientar a las personas para justo a veces ir rompiendo estas pues creencias que pues no tienen pie y que sí pueden ser un riesgo para las personas, ¿no? Entonces, en vez de darle el mezcal a darle comer, a darle de tomar al chivo, pues ¿por qué no decirle, explicarle al señor que pues el olor que a veces tiene la carne de chivo se da por un mal manejo sanitario de la carne, que a veces no se desangra bien el animal, que se mezcla el pelo con la carne, que es lo que le da el olor, o sea, todo ese tipo de cuestiones que quizás pudieran evitarse con un manejo inocuo de los alimentos, ¿no? Entonces, estas cuestiones que hemos estado platicando, pues son de las cuestiones que se critican justamente a las granjas familiares, ¿no? Pero si nos vamos en retroceso, pues también se pueden aplicar y se aplican perfectamente a las prácticas de sistemas intensivos, ¿no? Dentro de las prácticas de producción tradicionales en sistemas intensivos, pues también tenemos elementos que pueden atentar contra el bienestar animal, ¿no? Como puede ser por el corte de cola en lechones, el descolmillado en lechones, el corte de pico en aves. Si nos vamos a las prácticas de bioseguridad insuficientes, también las tenemos, ¿no? ¿Cuántas veces no han salido en las noticias que justo se ha detectado pues contaminación en aguas por granjas de manera intensiva, que muchas veces estos sitios al tener alta concentración de animales, pues también pueden caer en prácticas de bioseguridad ineficientes, ¿no? Que pueden también dar o que pueden propiciar pues la transmisión de enfermedades zoonóticas, ¿no? Como el H1N1, que justamente estos sistemas de producción intensiva pues también tienen práctica de bienestar insuficiente, que a veces las densidades de animales que se manejan pues quizás no son las correctas, que como tienen tantos animales pues no se puede prestar atención a cada uno cuando se enferma, entonces hay animales que enferman, pasan todo su proceso de enfermedad y mueren y uno no se alcanza a dar cuenta, ¿no? Que a veces también son sumamente ineficientes cuando empezamos a hacer estas cuentas de cuánto combustible utilizan, cuánta luz utilizan, cuánto medicamento están utilizando, cuántos agroquímicos. Entonces, al final de cuentas, estas pequeñas frases que tenemos aquí, pues son perfectamente aplicables a cualquier sistema de producción. O sea, ninguno de los sistemas de producción que tenemos justo escapa, ¿no? Y nos da pie a esta cuestión, ¿no? A que todos, absolutamente todos los sistemas de producción ganaderos, todos, van a tener un efecto sobre los ecosistemas en los que se encuentran. Absolutamente todos. No hay ninguno que no afecte, ¿no? Porque justamente la práctica ganadera se basa por la modificación del ecosistema en el que están los animales, ¿no? Si yo los voy a tener en pastoreo, pues tengo que modificar el ecosistema para que se pastoreen a los animales. Si yo voy a modificar y yo quiero poner una granja intensiva de cerdos, pues yo tendré que modificar ese ecosistema y en una caseta crear mi propio ecosistema, ¿no? Aunque traiga recursos a veces de otro país para poder alimentar a mis animales. Entonces, pues quizás la primera lección que nosotros podemos encontrar, pues es que hasta el momento y desde mi percepción, no hay ninguna práctica que pudiera considerarse hasta el momento, pues plenamente sustentable, ¿no? Porque absolutamente todos van a tener un impacto sobre los ecosistemas en los que se realizan. Y de una u otra forma vamos a tener justamente un impacto de esta ganadería sobre el medio ambiente, ¿ok? O sobre el ambiente, si lo quieren ver así. ¿Por qué? Pues la relación es bien sencilla, doctores. Si nosotros lo vemos como una balanza, pues hay de dos, ¿no? Si lo que yo quiero es producir alimentos, pues entre más alimentos produzca, pues más va a bajar esta balanza, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con la conservación de los ecosistemas? ¿No? Pues se puedan ir perdiendo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Conservar estos ecosistemas? Pues si quiero conservar el ecosistema, entonces a veces la producción de alimentos tendría que disminuir. Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Proteger de manera intacta los ecosistemas? Pues mucha gente diría, no, pues sí, ¿no? Hay que proteger los bosques y las selvas a como dé lugar, ¿no? Hay que proteger las áreas naturales protegidas. Y cuando uno ve el mapa y se da cuenta, dicen, oigan, pero pues resulta que el 60% aprox, ¿no? De lo que me acuerdo, del Nevado de Toluca, pues está en terrenos ejidales. Y la gente tiene derecho a producir su propio alimento, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que ya no produzcan alimento y lo sacamos de ahí? Híjole, pues resulta que la mayor cantidad de población que tenemos cercano al volcán, pues es población indígena.
que fue refugiada y desplazada de otros lados durante estos procesos históricos. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que produzcan? ¿Dejamos que no produzcan, no? Habrá gente que diga, no, sí hay que garantizar, el derecho a la alimentación es un derecho humano y hay que garantizar que produzcan el alimento que ellos quieran, ¿no? Pero oye, pues están dentro de un ecosistema que es área natural protegida, ¿no? Si producimos a la velocidad eh, que se pretende, pues podemos darle en la torre al ecosistema, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Producimos alimento? ¿No producimos alimento? ¿Hasta qué punto cuidamos esas áreas naturales protegidas? ¿Hasta qué punto prohibimos que los animales estén en la selva, ¿no? ¿Hasta qué punto prohibimos que la gente no cultive maíz, ¿no? No sé si me explico un poco en este sentido, ¿no? Son decisiones sumamente complicadas porque al final de cuentas, tanto los dos lados tienen la misma razón. Entonces, mucho de lo que se busca y mucho de lo que se ha platicado en los últimos años, pues es este concepto que aparece ahí abajito, ¿no? Que estos agroecosistemas, que son ecosistemas que han sido modificados para actividades agrícolas y ganaderos, pues son tanto proveedores como consumidores de servicios ecosistémicos, ¿no? ¿Qué servicios ecosistémicos proveen los agroecosistemas? Pues alimentación, plantas medicinales, el libre desarrollo de la personalidad, prácticas religiosas, beneficios económicos, ¿no? ¿Qué consumen? Pues consumen agua, consumen forraje, quizás consumen otro tipo de fertilidad de suelo, pueden estar consumiendo, los recursos de la polinización. Entonces, un poco viéndolo en esta visión de la balanza, pues la realidad es que, y con el concepto que les platicaba de que todos los sistemas de producción ganadera afectan los ecosistemas, pues lo ideal es buscar un punto medio, en el cual yo pueda producir alimentos sin perder las funciones propias de ese ecosistema, sin perder los servicios ecosistémicos de la región en la que yo estoy produciendo mis alimentos. No sé si me explico en este sentido. ¿Sí me explico o no me explico? Sí, sí se explica. ¿Sí? Vale, ¿no? Entonces, si yo sé, por ejemplo, que mi terreno o mi sistema de producción ganadero está consumiendo forraje y cada vez que el animal pastorea está consumiendo pinos que acababan de germinar, pues yo tengo que hacer acciones justamente para garantizar que ese servicio ecosistémico pues no se pierda. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues hago prácticas de reforestación, ¿no? Si yo sé que el crecimiento del forraje se da por los nutrientes del suelo, que es el servicio ecosistémico que está consumiendo mi ganadería, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Pues prácticas para garantizar que esos nutrientes se vuelvan a recuperar o que no se pierdan, ¿no? Si yo estoy ocupando agua del bosque, pues ¿qué es lo que debo de hacer? Pues tratar de aportar acciones que me garanticen que se siga filtrando agua en el bosque para que yo siga teniendo. Entonces, y muchas veces estos servicios que se consumen del ecosistema, yo los puedo regresar o los puedo estar recuperando con actividades propias de mi ganadería. Entonces, muchas veces la ganadería se puede ocupar también para hacer la restauración de los ecosistemas. Esto puede que ahorita les suene como un poco medio extraño, pero poco a poco vamos a irlo platicando y poco a poco vamos a ir viendo pues los beneficios que pudiera tener la ganadería cuando lógicamente se realiza a través de una planeación de manera ordenada, de manera categorizada, aplicando pues estos conocimientos científicos que conocemos y dentro del contexto del sitio en el que está. Entonces, esto ya lo habíamos platicado un poco. ¿Qué pasa en México? Como les comentaba, pues se estima, ¿no?, que casi el 80% de los alimentos a nivel mundial pues surgen de esta ganadería de traspatio. En México se estima, por ejemplo, que casi el 49, que es casi la mitad de la leche que se produce en el país, se produce en sistemas no intensivos, casi la mitad. Esto es un buen, un buen. O sea, la mitad de leche solo se produce en sistemas intensivos, ¿no? Que seguramente ustedes conocen como la Alpura, qué sé yo, ¿no? Pero casi la mitad se da en el sector, en esta cuestión de granjas familiares, sistemas semi-intensivos en muchos casos, ¿no? En el caso de los cochipuercos, se estima que casi el 30% de la producción se realiza en sistemas de traspatio, ¿no? Pero ojo con esto, ¿no? A pesar de que se produce una tercera parte de lo que producimos en México de carne de puerco, casi estos sistemas mantienen la mitad de los animales que tenemos en el país, 40% del inventario nacional.
esto es bien importante, ¿no? Porque si nosotros, imagínense, ¿no? Cuando, no sé si ya vieron en Introducción a la Zootecnia justo esta parte de cerdos. ¿Ya se los platicaron? ¿O no se los han platicado? No, aún no. ¿No? Bueno, entonces, cuando les platiquen justo en Introducción a la Zootecnia de la parte de puercos, pues se van a dar cuenta que las granjas de los animales que más se mantienen en intensividad son las aves de corral, que serían gallinas para producción de carne y huevo, y los cerdos. Entonces, hay granjas de cerdos que tienen infinidad de animales gigantescas, ¿no? Que pueden tener hasta 20,000 cerdos, qué sé yo, ¿no? Pero casi la mitad de los animales no están en esas granjas, o sea, están regadas en el territorio nacional por personas y por familias que a veces solo tienen un puerco, que solo tiene una cerda, que solo tiene un semental y una cochina que les da los lechones para venderlos o para hacer las carnitas de la fiesta patronal o para hacer los 15 años o para la boda o para vender las carnitas que consumimos el fin de semana, ¿no? Entonces, el hecho de que la mayor cantidad de animales y que mucha de esta producción de alimentos se den en granjas de familiares y de traspatio en todo el contexto rural, pues implica que justamente esta producción de alimentos a través de la ganadería, pues es sumamente importante para el desarrollo social y para el combate a la pobreza, ¿no? En vez de yo estar mandando, fíjense nada más la lógica, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer a veces ahora no, pero antes era bien común? ¿Cómo se va a combatir el hambre en el país? Pues hay que hacer despensas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué le metemos a la despensa? Ah, pues hay que meterle soya, ¿no? Porque pues se puede almacenar, ¿no? Oigan, ¿dónde compramos la soya? Híjole, pues el principal proveedor es Brasil o Estados Unidos. Pues no importa, cómprale a Brasil, ¿no? ¿Qué más le vamos a poner? No, pues vamos a meterle frijol, ¿no? Oigan, pero pues resulta que el frijol nacional está bien caro. No, pues métele el de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué le vamos a poner? Pues leche, no, no podemos meterle leche, ¿no? Entonces al final su estrategia de combate a la pobreza pues es dar despensas, ¿no? Pero qué diferente sería decirle, oigan, señor, pues ustedes tienen vacas, ¿no? ¿Por qué no pues, le damos facilidades para que usted pueda tener atención o acceso médico para sus vacas, para que le produzcan leche, ¿no? Y en vez de que esa despensa le dure 2 semanas, pues usted pueda tener una vaca que le pueda dar leche para alimentar a su familia durante toda la vida que tenga la vaca, ¿no? O por qué no, usted que tiene gallinas, pues le ayudamos a que tenga un lugar adecuado para sus gallinas, para que las gallinas estén saludables y al menos una vez al día usted pueda tener 3 huevos con el cual pueda hacer el desayuno a los hijos y que ellos puedan irse a la escuela. No sé si me explico un poco en este sentido de por qué es tan importante esta cuestión de la ganadería. Porque con la ganadería, cuando hablamos de ganadería, no solo hablamos de ingresos económicos, no solo hablamos de que X señor venda sus lechones y le den 500 pesos que él va a ocupar para comprar ropa para los uniformes de la escuela, sino porque está en juego la alimentación de las personas. El hecho de tener acceso a alimentos de origen animal que son sumamente importantes por la calidad nutricional que tienen, que son producidos en su mismo sitio, con recursos del mismo lugar y que obviamente les ayuden al combate del hambre y de la pobreza, es sumamente importante. Y en muchos países, esta cuestión es considerada de seguridad nacional. Recuerda lo que platicábamos la vez pasada. Si Estados Unidos, Canadá se enojan con nosotros y nos dicen, ¿saben qué? Se cierran fronteras y no va a haber alimentos, nosotros dependemos prácticamente de ellos con casi el 40%, ¿no? Era según el dato, ¿no? Del alimento. O sea, si llega a pasar eso, la gente se queda sin comer y la gente, literal, se muere de hambre en un país como México, donde casi la mitad de las personas nos encontramos en situaciones de pobreza y casi 16% en situaciones de pobreza extrema, donde solo viven casi con $1 a la semana, con 20 pesos para poder comer, vivir, rentar a la semana. Entonces, esta cuestión de la ganadería es sumamente importante para este sector rural y para el desarrollo social y el desarrollo económico de todo el país, ¿vale? Entonces, no sé si exista alguna duda o comentario hasta ahorita, doctoras, doctores. No, profe, son muy interesante la verdad. Vale, vale, ¿no? Qué triste a Entonces, la vez. no, sí, es sumamente triste y es bien complicado, ¿no? Porque desde mi perspectiva, pues la mayoría creo que de los que estamos aquí, pues tenemos la posibilidad de vivir en un entorno que se considera pues urbanizado o que va en esta cuestión de urbanización, ¿no?
Y si nosotros queremos carne de puerco, pues ¿qué es lo que hacemos? Caminamos 2 o 3 cuadras y vamos a la carnicería. Podemos ir al Walmart, podemos ir al Soriano, podemos ir al Chedraui, ¿no? Si necesitamos leche, pues vamos aquí, aunque sea el Oxxo, o vamos a la tienda de la esquina y tenemos acceso justo a los alimentos y a variedad de alimentos para elegir. Pero realmente, y siendo sumamente realistas, si lo vemos desde esta cuestión de privilegios, pues es sumamente importante considerar que nosotros tenemos ese privilegio de acceder a alimentación y alimentos variados, pero la mayor cantidad de personas que tenemos en el país no tienen esa posibilidad de elección. Y mucho de lo que ellos consumen se da por lo que se produce directamente en sus patios. Por eso se llama traspatio. De los quelites que salen en la milpa, de la milpa que están sembrando, de los 2 o 3 gallinas que ellos tienen, ¿no? Entonces, esta cuestión es sumamente importante de considerarla. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nosotros cuando vivimos dentro de este pues, privilegio que podemos tener, pues a veces tomamos posturas que incluso pueden atentar no solo contra nosotros, sino contra los productores, ¿no? Cada vez que se critica y se perpetúan estereotipos, información falsa relacionada con la ganadería, pues realmente a quienes están afectando no son a la gente que están en las ciudades, ¿no? Sino a la gente que muchas veces está en el campo, ¿no? Entonces, esta cuestión es también sumamente importante de tenerla y de visualizarla. Tan es así que justamente esta ganadería pues es pilar para las sociedades campesinas, indígenas y como lo hemos visto de otras formas de vida. La forma más común de tenencia de los animales, principalmente de los rumiantes, es en estos sistemas de pastoreo. La forma más común es tenerlos en sistema de pastoreo. Y se preguntarán, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no los tienen en su corral? ¿Por qué no les dan un alimento balanceado? ¿Por qué no les dan ensilado para que produzcan más leches? Para que puedan ver cuando están entrando en calor y puedan hacer un manejo reproductivo. Pues simplemente porque la gente no tiene dinero. Realmente esa es la realidad. Si los animales están en sistemas en pastoreo, es porque la gente no tiene dinero para comprar concentrados y para hacerle un alimento balanceado. Entonces, ¿de qué se van a alimentar esos animales? Pues de lo que produzca el bosque, del forraje que produzca el bosque, del forraje que produzca su traspatio, del forraje que produzca la parcela, del forraje que hay en las orillas de la carretera. Cada vez que van en carro y van por la carretera y ven a alguien que tiene sus 5 borregos a la orilla de la carretera, no crean que él está ahí por gusto, está por necesidad, porque justamente las orillas de la carretera, fíjense hasta qué nivel pues de precarización se puede llegar a tener, ¿no? Que en la orilla de la carretera se está produciendo el alimento para los animales, que a su vez va a ser el sustento económico y alimenticio de toda una familia, ¿no? Y algo que es también sumamente importante, pues es que estos sistemas de producción agropecuarios están presentes en absolutamente todos los ecosistemas que nosotros tenemos en México. Sí, Jocelyn. Sí, de hecho yo quería comentar eso, de que por acá, por donde vivo, en Tultitlán, en el Estado de México, hay muchos pastores que sí sacan a sus vacas, ovejas, solamente he visto vacas y ovejas, pero a donde las llevan a tomar agua son a esos ríos del desagüe, así todos sucios, con el olor así todo feo. O también luego ya los llevan a pastos, pero donde están secos, ya casi no hay vida allá. Y pues ves a los animalitos muy mugrosos, flaquitos, incluso hasta creo que sí se ven medio enfermos porque caminan a veces chueco o están cojeando. Uh-huh. Sí, y justamente pues es también el resultado de muchos procesos sociales, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de estas cuestiones de campesinado, de poblaciones indígenas, pues decíamos que existe cierta relación estrecha con la naturaleza, ¿no? Entonces, si en la localidad había un río, pues era lógico que la mayoría de los animales pues fueran a este río pues a tomar agua, ¿no? Que las señoras fueran al río a lavar, ¿no? Por ejemplo, que era una práctica sumamente común, ¿no? Pero ¿qué pasa conforme va aumentando la urbanización, ¿no? ¿Qué pasó con los ríos que había en la Ciudad de México? ¿A dónde quedaron? ¿Dónde está el río Churubusco? ¿Dónde está el río Miscuac? ¿Dónde están todos esos ríos? ¿En dónde, América? Están Todo entubados. seco. Están entubados, o sea, están, fíjense, ¿no? O sea, los ríos están, pero están entubados, ¿no? Entonces, justamente estas son cuestiones que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿no? Cuando trabajamos ahí en Chapa de Mota tiene una presa muy grande, que es bueno, es una presa, ¿no? Pero esta presa justamente alimenta el sistema que va hacia Tula, hacia Hidalgo, ¿no?
Entonces, las personas, por normatividad, no tenían derecho a tomar agua de esa presa, aun cuando vivieran al lado de la presa. Entonces, ¿qué hacían las personas? Pues tomaban agua de la presa, aunque cada año les llegara su multa por parte de la Conagua por hacer uso de esa agua, ¿no? O sea, llegamos como a estas cuestiones de desplazamientos, de cuestiones de qué es lo que está pasando con algo tan elemental con el uso del agua, ¿no? ¿Qué impacto social y cultural puede tener el hecho de decir, ¿saben qué? Se va a intubar tal río, ¿no? Solo para que sobre ese río pase una carretera, ¿no? O para que no se inunde la unidad habitacional que se quiere construir, ¿no? Y tenemos imágenes bien bizarras y bien extrañas, ¿no? Al estilo puro de Mexicans of Lake Capitalist, de tener a un Costco que tiene un cenote, ¿no? Ahí en Yucatán, ¿no? O sea, cosas súper extrañas, ¿no? En el Lerma pasado, ¿no? Entonces, estas cuestiones de qué es lo que pasa con los recursos naturales y cómo pueden afectar directamente a las poblaciones y atentar directamente contra su forma de vida y contra su bienestar y el acceso a la salud y a la alimentación, se conocen como conflictos socioambientales. Entonces, vamos más adelante en las siguientes clases pues, platicar un poco sobre estos conflictos, ¿no? Pero esa es la realidad. O sea, la gente no va a llevar a los borregos a tomar ahí al río del drenaje porque pues diga, ah, mira, qué chido, no hay un río con drenaje, sino porque es el único acceso al agua que tienen, ¿no? Y porque a veces justamente la ganadería es lo que mantiene esta cuestión del acceso a una, muchos le mencionan, a una caja de ahorro para poder garantizar la venta de los animales o para poder garantizar el bienestar de las familias, ¿no? Y tú lo has mencionado, ¿no? Se pasarían en lugares súper secos, donde ya cayó la helada y no hay absolutamente nada, ¿no? Pero fíjense, ¿no? O sea, ¿qué tan importante puede ser la ganadería que pese a que no hay alimento, pese a que no hay agua, pese a que las personas tengan que caminar X cantidad de kilómetros al día y estar todo el día cuidando de los animales, la gente lo sigue realizando? No sé si me doy a entender esto, ¿no? ¿Qué tan importante puede ser esa actividad que pase lo que pase, estés en donde estés, la gente lo siga haciendo? Esa es la cuestión que quiero transmitir y que quiero platicar, ¿no? Porque muchas veces nos vamos con esta finta básica de criticar, ¿no? Y decir, ah, esa señora, ay, ¿cómo tiene a sus borregos? ¿No? Tiene sus seis borregos, pobrecitos, ¿no? Están bien flacos, no pueden caminar porque ni siquiera le puedo hacer un corte de pezuña, ¿no? Pero, pues es por cuestiones que a veces muy lógicas, ¿no? Pues ¿cómo va a garantizar o cómo la señora va a saber si sus animales están enfermos si a veces en la comunidad pues ni siquiera hay un médico veterinario, ¿no? ¿Cómo va a la señora a decir, ah, ok, voy a comprar el medicamento para mis animales, cuando a veces ni siquiera las personas tienen la posibilidad de comprar su propio medicamento? ¿Sí me explico? O sea, son cuestiones sumamente complicadas de ver y que justamente desde esta parte que platicábamos la vez pasada de la ética profesional, pues hay que tener los ojos bien abiertos para justo no caer en estas premisas falsas de decir, es que la gente en el campo maltrata a los animales, es que la gente en el campo no le importa que los animales se mueran aunque estén enfermos, ¿no? ¿Cómo es posible que no le puedan dar alimentación suficiente? Pues sí, pero pues toma en cuenta el contexto social, el contexto cultural, la cuestión económica que tenemos a través del país, ¿no? Y cuando la gente llega y dice, no, oigan, pues es que hay un programa social para repartir aves de postura, ¿no? Y la gente aquí en la ciudad se pone así, es que cómo es posible que se hagan esos programas donde nada más le regalan cosas a la gente, ¿por qué no? Deberían de ponerlos a trabajar, eso es como que, no manches, o sea, pon atención al contexto y a las zonas en las que se está realizando y cómo se están dando estas cuestiones de los apoyos, ¿no? Esto no quiere decir obviamente que todo sea bueno, que todo sea malo, o que no existan prácticas que sean malas dentro de la ganadería, al contrario, ¿no? Eh, Sino que simplemente, justamente para poder llevar a cabo una opinión, un juicio ético, y para mí como médico veterinario poder dar una recomendación, yo debo de estar al pendiente de qué es lo que está pasando en ese contexto social y en ese contexto cultural. Entonces, justamente como lo menciona Natalia, ¿no? No hay que hablar solo por hablar sin saber qué es lo que está realmente pasando. Entonces, esta es la realidad, ¿no? Eh, Esto también lo hemos platicado y seguramente Rafa también se los enseñó, ¿no? Esta cuestión de la revolución verde, de la revolución de la ganadería, pues cuando vemos los números a nivel mundial, pues nos damos cuenta que hay mayor cantidad de cerdos y de aves por kilómetro cuadrado que de personas, ¿no? Entonces, tenemos este problema sumamente grave de que hay sitios donde la concentración de animales y la concentración de alimentos es tan alta que no se alcanza a consumir. ¿Y qué pasa con todo lo que no se alcanza a consumir? Pues se va directamente a la basura y se va directamente al desperdicio, ¿no? Entonces,
esta cuestión de contrastar las realidades de qué es lo que está pasando en el México también es bien complicado, ¿no? Yo les decía, ¿no? Casi la mitad de los que estamos aquí en el país estamos en algún grado de pobreza, ¿no? Eh, Hay algunos que son de clase baja, que durante toda su vida han pensado ser o creer que son de clase media, ¿no? Entonces, existen estas como esta dicotomía que existe entre lo que es el México actual para la producción a nivel nacional y lo que existe a nivel de traspatio. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cada año México saca un documento, que es el que está aquí en pantalla, que se llama Panorama Agroalimentario, ¿no? Este es el más reciente, que es el año 2020. Entonces, este es un compendio, ¿no? Si ustedes quieren tener información actualizada de introducción a la zootecnia, váyanse a este librito. Es accesible y es gratis, ¿no? Y nos da algunos datos de lo que está pasando en México en la producción animal y agrícola en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que en México se cultivan 20 millones de hectáreas, ¿no? Que se crían, como ustedes pueden ver, pues la mayor cantidad de animales que se crían, pues son aves destinadas para carne, huevo. Hay muchos bovinos, porcinos, caprinos, ovinos y colmenas, ¿no? Y también, obviamente, algo que es importante mencionar, que se los platicaba la vez pasada, generalmente cuando se habla de agricultura en términos muy generales, pues se incluye la ganadería, la agricultura como tal, la pesca y la forestería. Entonces, aquí también, ¿no? Se dice cuántas toneladas de peces están pescando. Lo que les decía, ¿no? Casi 5.8 millones de personas participan en la preparación y cosecha de la tierra, más 900,000 personas que se encargan de la alimentación y cuidado del hato ganadero, más 180,000 personas que se encargan de la captura y de la pesca, ¿no? Menciona que en México tenemos 127, casi 128 millones de habitantes, de los casi 10 millones generan y transforman bienes agropecuarios y pesqueros, ¿no? Uno de los 1.7% de pobladores del planeta viven en México y México es la 10ª nación más poblada del mundo, ¿no? Entonces, la importancia que tiene México en esta cuestión de agricultura, pues es sumamente importante, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando vemos esta relación de qué es lo que se está reportando y quién está reportando, pues es lógico pensar que la mayor cantidad de estos datos que aparecen aquí en pantalla están subestimados. ¿Por qué? Cuando México pregunta a Bachoco, oye Bachoco, ¿cuántos animales tienen? Bachoco llega, abre su base de datos y le puede decir, mira, tenemos tantos animales, tantos están en tal y tal granja, con un peso promedio de tanto, producimos tantas toneladas de carne, ¿no? Pero, ¿creen que se detengan a preguntar en casa por casa cuántos animales tengan? ¿Cuánto produce de alimentos, cuántos huevos producen sus gallinas para poder hacer el conteo de cuánto huevo produció en México el año pasado? Pues no, es sumamente complicado, ¿no? Y se hacen censos agropecuarios igual cada 4 años, pero estos están subestimados, porque las personas, hay temporadas que tienen animales y hay temporadas que no. Hay personas que hoy no tienen animales y mañana sí van a tener, ¿no? Entonces, esos datos generalmente se consideran que están subestimados, ¿no? Estas son algunas de las cuestiones que hemos platicado también la clase pasada y que hacían esta pregunta, ¿no? De, oigan, pero es que siempre nos han dicho que México es potencia agroalimentaria, que produce un buen de alimentos, pues ¿cómo es posible que estemos en pobreza, no? O ¿cómo es posible que importemos tanto? Pues aquí están un poco de los datos que platicábamos la vez pasada, ¿no? Somos el 12º lugar en producción mundial de alimentos, el 11º lugar en producción mundial de cultivos agrícolas y en producción mundial en ganadería primada, el 15º en producción mundial en pesquería, ¿no? El valor del sector agropecuario es de 1 billón, casi 200,000 millones de pesos. Es una cantidad inimaginable de dinero. Y esto es algo también importante de mencionar, ¿no? Sabemos que casi los 56 millones de mexicanos que trabajan, una 10ª parte lo hacen en actividades agrícolas, también en la cría y explotación de ganadera y en la pesca y acuicultura, ¿no? Y esto es muy importante de mencionarlo, ¿no? Como pueden ver, darse cuenta un poco en los datos, pues la mayor cantidad de personas que trabajan en este sector, pues son gente que también realiza otras actividades. Entonces, a pesar de que tienen sus gallinas, a pesar de que tienen sus cerdos, pues el señor puede estar trabajando en otra cosa, la señora puede estar trabajando en otra cosa, ¿no? Entonces, esta cuestión es sumamente importante de mencionar, ¿no? Aquí viene un poco desglosado por posición de trabajo. Sabemos, ¿no? Que casi la mitad de las personas pues son trabajos subordinados y remunerados.
solo el 7% son empleadores, es decir, que contratan gente para trabajar, que esto es muy importante con lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Imagínense, solo 7 personas, bueno, solo 7% o 7 personas de cada 100 que realizan actividades agropecuarias contratan a más personas para su actividad. ¿Qué pasará con las otras 93? Lo hacen a través de su cuenta propia o de sus familias, ¿no? Entonces, esto es muy importante también de mencionar, esta cuestión de la escolaridad, ¿no? Sabemos que el 31% pues, cumplió con la primaria, que solo un 12% tiene educación media, superior y superior, pero pues, la mayoría está enfocada dentro del ciclo pues, básico de estudios, ¿no? Estos son otros datos muy importantes que pues valdría la pena leer, que ahorita no lo vamos a profundizar, pero pues aquí son justo para que ustedes puedan ir platicando y en alguna oportunidad que tenga, irlo viendo, ¿no? Entonces, doctoras, doctores, ¿hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? ¿No? No, ninguna. Todo ¿Vamos está No, bien? profe. ¿Vamos bien? Vale, 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 ¿no? Entonces, esto es como un poco la introducción, ¿no? Ya les platico un poquito sobre algunas cuestiones, pero vamos a empezar a platicar un poco y de manera específica sobre las problemáticas, ¿no? Se estima, por ejemplo, que en nuestro país más del 95% de sus bosques naturales pues ya se perdieron, ¿no? Ya son cultivos agrícolas, ya son áreas de pastoreo, ya son ciudades, ¿no? Más de la mitad pues se enfocan en bosques templados, ¿no? La mitad de las zonas áridas y desiertos naturales pues ya se acabó, ¿no? Es bien extraño pensar, ¿no? Que un sistema, una de las cuencas lecheras más importantes que tiene el país, pues está ubicada en una zona desértica, ¿no? Que humedales y manglares se han perdido, que se ha cedido terreno para el desmonte. Yo les platicaba que durante algunos años hasta existió una oficina que se llamaba de desmonte, que se encargaba de ir a talar árboles para poder sembrar cultivos agrícolas. Entonces, esta cuestión pues es importante de mencionar, ¿no? Sin embargo, a la par, pues también existen estos conceptos y esta relación que tiene la ganadería con el calentamiento global, ¿no? Generalmente cuando uno pues tiene acceso o empieza a tener noción de lo del calentamiento global, qué es lo que está causando, tiro por viaje, se le culpa a la ganadería, ¿no? Y si dices, no, es que las vacas son las que más metano producen, ¿no? Es que la alimentación basada con carne es la que más está contaminando, impactando al planeta, ¿no? Todos deberíamos de tener una dieta basada en vegetales, ¿no? Sin embargo, pues la realidad es que el calentamiento global y la producción de carne, pues solo es como la punta del iceberg, ¿no? Porque hay un buen de razones que realmente están propiciando ese calentamiento global, ¿no? Desde situaciones de pobreza, de dónde salen los insumos, qué es lo que está pasando con el desperdicio del alimento, cómo está la política pública, cómo se dan estas redes para la compra y venta de alimentos, qué pasa con la sobrepoblación, ¿no? Entonces, esta cuestión es bien importante de conocerla. ¿Por qué? Porque si uno dice, no, pues es que yo vi un documental donde decía que la carne de res es la que más huella de carbono tiene, ¿no? Y más huella hídrica tiene, ¿no? Y yo les pregunto, ¿no? La leche es la que, para un litro de leche se gastan casi 60,000 litros de agua, ¿no? Es un ejemplo X. Y yo diría, pero, pues, ¿qué tipo de leche, no? Porque no es lo mismo tener una vaca en una cuenca de lechera en el desierto, donde sí se tiene que estar extrayendo agua para producir la leche, para limpiar la ordeña, a la vaca del vecino que toma agua de lo que alcanza a captar de agua de lluvia, que se alimente de forraje, que para que creciera se basó en agua de lluvia y que obviamente pues está dando la leche sin la necesidad a veces de ampliarle otro cultivo más, ¿no? No sé si me explico en esta relación. El problema no es la carne, el problema no es la leche, el problema no es la vaca, el problema es cómo se está produciendo los alimentos. No es lo mismo comerse una hamburguesa de Burger King que utilizó carne que se crió en Estados Unidos con vacas que a lo mejor vinieron de Brasil, alimentadas con soyas que a lo mejor vino de China, donde cuando empiezas a sumar todo el transporte, todo el agua que se gastó, todo el dinero que se invirtió, pues resulta que esa hamburguesa pues sí te puede estar dando X cantidad de toneladas de CO2 emitidas al ambiente, ¿no? O una huella hídrica muy amplia, ¿no? Pero cuando vemos o comparamos con una hamburguesa del campo, ¿no? Por así decirlo, de un señor que tuvo sus animales, que mató, que hizo carne molida, pues ahí las cuestiones cambian, ¿no?
Entonces, un poquito para darles un poco más de explicación a qué me refiero con que la culpa no es de los animales ni de la carne, sino de la forma en que se producen. Aquí traigo este pequeño mapa, que es un diagrama de flujo sobre un sector de lácteos en América, en Centroamérica, perdón, ¿no? Entonces, esto es un poquito para que entiendan el mapa, pues serían los pasos, ¿no? Para producir y para poder llevar a mercado el alimento que ustedes quieran, en este caso leche, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? Para producir leche tú necesitas el alimento de los animales, ¿no? Estos insumos pues van a tener que ser balanceados o preparados a través de concentrados para la alimentación especializada, ¿no? Es decir, los concentrados, el bulto de alimento, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ya que tengas ese alimento, pues tú lo tienes que llevar a los productores primarios, que son los granaderos de pequeño y de gran tamaño, ¿no? Pero ojo, aquí hay dos tipos de ganaderos. Los de la producción formal, que son los que están de este lado, y los de la producción informal, que es básicamente los sistemas para efectos prácticos. La producción formal serían los intensivos y la producción informal, los semi-intensivos, ¿no? Si yo tengo este alimento y lo llevo a los productores que son de manera informal, pues prácticamente con ese alimento yo ya lo puedo vender directamente al mercado intrarregional, que puede ser con el vecino, puede ser en el tianguis del municipio o al mercado nacional, ¿no? Puede que a lo mejor me compren mis vacas, las acopien y las vendan, ¿no? Pero ¿qué pasa con los sistemas intensivos? Pues resulta que no solo necesitan la alimentación que platicamos, la especializada, se necesitan semen y otros insumos para la reproducción. Se necesitan insumos veterinarios, control de calidad, entre otros, medicamentos, ¿no? Para la producción formal se necesitan otros insumos nacionales, ¿no? Se necesita la ordeñadora, se necesita los detergentes para lavar la ordeñadora, se necesita el tanque de enfriamiento, ¿no? Se necesita todo lo necesario para la desinfección, ¿no? Y otros insumos, ¿no? Para que al final pueda llevarse al mercado nacional o se pueda exportar, ¿no? A lo que me refiero es que justamente entre más pasos tenga la producción de alimentos, el impacto que va a tener sobre los ecosistemas va a ser mucho mayor, ¿no? Si a mí me dicen, oye, es que en México el sistema de producción de carne de cerdo, pues se da en diferentes sitios, ¿no? Hay un sitio 1, sitio 2, ¿no? Hay una granja en donde se producen los lechones, ¿no? Después, esos lechones, ya que se desteten, se los llevan a otra granja en donde los van a empezar a engordar. Y ya que los empezaban a engordar, después se los llevan a otra granja para que ya alcancen pues el peso final y después se los lleven a otro sitio en donde los van a matar y después ya que los maten, se los van a llevar a otro sitio donde van a procesar la carne y después a otro sitio en donde va a estar almacenado para poderlo llevar al Chedraui que yo compré la carne. Desde ese instante, yo ya puedo estar pensando que ese producto que tuvo un buen de pasos tiene un mayor impacto ambiental que una señora que toda su vida ha tenido al cerdo en su corral y que decidió matarlo un fin de semana para hacer carnitas. ¿Sí me explico un poco en este sentido y qué es lo que trato de decir? No es la forma o no es el alimento per se, sino la forma en que se produce, se transporta y se comercializa, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí, doctoras, doctores? Sí, O sea que es mejor comprar en el mercado. siempre es mejor comprar de manera local. Por el lado que lo veas, ¿no? Hasta por huella de carbono. ¿Cuántos gases se necesita, por ejemplo? Si yo voy al Chedraui y compro, no sé, ¿qué les gustaría comprar? Voy a comprar, no sé, una salsa para mi comida china, ¿no? Una salsa china. Pues yo debo estar consciente que para que esa salsa china llegó hasta acá, pues se debió haber transportado en barco, ¿no? O en avión. ¿Cuánto combustible no se ocupó para que esa salsa que se produjo en un sitio del mundo llegara a México, se transportara a un centro de distribución y después llegara al supermercado, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy aquí al mercado y le compro a la señora que vende pues la salsa, que ella prepara la salsa? Pues obviamente su impacto por combustible va a ser prácticamente cero. Esta es la cuestión y es una de las cuestiones muy importantes para después ir discutiendo, ¿no? ¿Qué me conviene más? ¿Me conviene más o comprar mi arroz orgánico en el Costco que se produjo en Brasil
aunque diga que es sustentable y que no utilizo agroquímicos, o quizás me conviene más comprar mi kilo de arroz Morelos, que usó agroquímicos quizás, pero pues que se produjo aquí a no tan lejos de donde vivo, ¿no? ¿Qué tendrá mayor impacto ambiental? Algunos dirán, no, pues es que el arroz orgánico no utilizó agroquímicos. Y sí, ¿no? Tienen razón, ¿no? Igual y otros dicen, no, pero la huella hídrica, pues sí es más importante, ¿no? Porque para que creciera el arroz orgánico, como no utiliza agroquímicos, pues se necesita más tiempo. Y si se necesita más tiempo, se necesita más agua. Quiere decir que la huella hídrica, que es la cantidad de agua que se ocupa para producir ese arroz, es mayor, ¿no? Y el arroz de acá, pues a pesar de que usó agroquímicos, pues se acabó antes y aparte el agua que ocupan aquí para crecer el arroz es de lluvia, ¿no? Y el de allá sí regaban, ¿no? Por combustible. Híjole, pues es que sí es mejor el arroz orgánico por todo, pero pues cuánto combustible nos echó para traerlo aquí al Costco, ¿no? Y para tenerlo allá almacenado en el Costco, ¿no? A comparación del arroz que yo puedo comprar en el tianguis, que a lo mejor vino de Morelos, central de abastos, y de la central de abastos aquí al tianguis, ¿no? Son estas cuestiones que hay que empezar a ver y empezar a desglosar y empezar a cuestionarse. ¿De dónde está saliendo lo que estoy consumiendo? ¿De dónde sale la carne que me está vendiendo el carnicero de la esquina, ¿no? ¿De dónde sale el corte que me fui a comer a un restaurante a donde yo quiera, ¿no? O de la carne que estoy comprando en Chedraui, ¿no? O con productos vegetales pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué me conviene más? Pues comprar el mango en el tianguis o comprar el mango que ya viene en trocitos, congelado. ¿Cuánta energía no se ocupó para mantener el producto congelado? Para después transportarlo envuelto en plástico para que yo lo pueda nada más destapar y servir. O sea, son estas cuestiones que hay que tomar en cuenta. Al final, como les decía, ¿no? Esta cuestión pues está sobreestimada por los sistemas intensivos. Entonces, cuando empiezan a hacer las cuentas, dicen, oigan, pues es que resulta que la producción de mango emite tantas toneladas de CO2. Pues sí, porque pues el mango que contaste es el mango que pasa eso, ¿no? Que cortan, congelan, transportan, empacan, vuelven un buen de plástico y luego nos los venden, ¿no? Porque el mango que me están vendiendo en el tianguis, que es del árbol de la vecina, pues jamás lo van a considerar, ¿no? Son esas cuestiones que son importantes de ir viendo y de ir discutiendo. Por eso yo les decía, no es culpa de la carne, no es culpa de las vacas, no es culpa de la alimentación, sino de la forma en que se produce, la forma en que se transporta y la forma en que se está comercializando. ¿Vale? ¿Dudas, comentarios? ¿No? No, ¿Seguros? gracias. ¿Seguros? Vale, ¿no? Entonces, esto es en esta cuestión de cómo se vende, cómo se comercializa, ¿no? Pero ¿qué pasa con el desperdicio, no? Que es otra cuestión también sumamente importante. O sea, aquí vemos una grafiquita muy chiquita que nos dicen cuántas toneladas de alimento pues generalmente se pierde, ¿no? Que dice que un tercio de la alimentación pues se da en este desperdicio, ¿no? Se estima prácticamente que la mitad de las frutas, vegetales, raíces y tubérculos pues se desperdician y se van a la basura, ¿no? Porque la gente quiere a fuerzas que el tomate venga de cierto tamaño y que venga lisito, ¿no? Porque no, les gusta que las zanahorias estén completamente rectas y que no tengan esas curvitas, ¿no? Que la papa no venga tan sucia, ¿no? Que la papa sea de tal tamaño, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones de la forma en la que nos comercializamos, si yo voy al Costco, pues me van a vender calidad, me van a vender casi todos los tomates del mismo tamaño, de la misma forma, del mismo color, ¿no? Pero eso es prácticamente ilógico en la naturaleza, ¿no? ¿Qué pasó con todos esos tomates que no cumplían con ese estándar de calidad que están pidiendo en el centro comercial que me están vendiendo, ¿no? Pues muchas veces se tiran y se van a la basura, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el centro comercial cuando ve que ya no se está vendiendo o cuando ya se pasó? Pues se va a la basura, ¿no? Entonces, estas cuestiones son importantes de verlo, ¿no? Y pese a lo que pudiera parecer, pues realmente el desperdicio que se tiene, por ejemplo, de la carne y de la leche, pues es bien poquito, es casi el 20%, ¿no? Casi todo se consume, ¿no? Lo mismo pasa con algunas oleaginosas. Entonces, esta cuestión es también sumamente importante de ver, ¿no? Seguramente han escuchado hablar de estas culturas, ¿no? Del zero waste, de hacer las compras locales, de comprar fruta no por su belleza, sino por su calidad nutricional, de comprar en los mercados, pues va mucho relacionado en estas cuestiones, ¿no? Porque lo volvemos a lo mismo. Si la mayor cantidad de sistemas de producción de alimentos en el mundo no son los intensivos, pues si yo quiero apoyar y quiero disminuir el impacto ambiental, pues mejor le compro al vecino que está teniendo buenas prácticas, ¿no? Pues mejor compro en un sitio de venta local que está cumpliendo con ciertas expectativas, ¿no?
a comprar a productos que se ostentan muchas veces como sustentables, pero cuando yo veo, ¿no?, un helado que es orgánico de una fruta brasileña en el súper, yo digo, yo no compro esto, ¿no? O sea, si yo quiero comprar algo sustentable, pues no lo voy a comprar porque pues no manches cuánto combustible se echó para tenerlo congelado o almacenado. No sé si me voy explicando un poco en este sentido, ¿no? Es bien complejo y bien importante de ir desarrollando, ¿no? Y aquí, ¿no? Aquí vamos por otras cuestiones, ¿no? Se dice que hay algunas, por ejemplo, en relación con el desperdicio por ingesta de caloría, pues se sabe que Norteamérica es uno de los países, bueno, una de las regiones que más desperdicios de alimento tiene, ¿no? Ahí dice, ¿no? 61%, ¿no? Por consumidor. Es un buen, casi la mitad de la despensa se les va a la basura, ¿no? Y en nuestras casas estoy casi seguro que pasa exactamente igual, ¿no? La mayor cantidad, pues se da justamente en estos países desarrollados, casi el 56%, ¿no? Y muchos dirán, ah, pues es mitad y mitad, ¿no? Mitad de los desarrollados y mitad de los no desarrollados. Pero pues no manchen, solo hay como 16 países desarrollados que están tirando la mitad de los alimentos, ¿no? Y todos los países restantes, ¿qué onda, no? O sea, es parte de la cultura y parte de estas cuestiones del contexto histórico que platicábamos hace un rato, ¿no? De estas cuestiones de cuando ya empiezan a hablar de capitalismo, de cómo se está destruyendo la alimentación, de los resultados de la Revolución Verde. Entonces, estos son importantes para irlos comentando pues poco a poco, ¿no? Al final, doctoras, doctores, pues esto ha sido como un poco la introducción hacia ya los verdaderos efectos, ¿no? Lo que vamos a platicar de aquí en adelante y en las siguientes sesiones es sobre cómo afecta ya directamente la ganadería, ¿no? Aquí es un panorama general, pero más adelante ya vamos a ver punto por punto cómo se hace esta afectación, ¿no? Y hay dos formas en que puede la ganadería afectar a un ecosistema. El primero y el segundo. El primero se refiere a los efectos de extracción, es decir, que quita algo del ecosistema, y el segundo a los efectos de adición, es decir, a que dejan algo en el ecosistema. Son los dos mecanismos por los cuales la ganadería puede estar afectando los ecosistemas. Entonces, uno, efecto de extracción cuando remueven algo del ecosistema y otro, efecto de adición cuando dejan algo en el ecosistema. ¿Alguien me podría decir un efecto de extracción o algo que puedan extraer la ganadería del ecosistema? ¿Qué se les ocurre que puede ser? ¿Vegetación? ¿Puede ser? La vegetación, eso es muy importante a través del forraje. ¿Alguien me podría dar otro ejemplo de efecto de extracción? ¿Qué más le podemos quitar al ecosistema? ¿El agua? El agua puede ser justamente otro. Muy bien. Y efectos de adición, ¿qué puede estar dejando la ganadería en ese ecosistema? ¿El estiércol? Muy bien, que tiene que ver con todos las heces, purines, estiércol, orina. Otro ejemplo más de algo que pueda dejar en ese ecosistema. ¿Qué se les ocurre? Piensen en todo lo que se necesita para la producción animal. ¿Qué puede quedar ahí en el suelo, en el agua, en el aire? Pues bueno, o sea, puede haber contaminación, algunos desechos, puede ser. O Ujú, también que haya cierta deforestación, cierto grado de deforestación por la zona que necesitaban quitar árboles para poder tener ujú. el ganado. Ahí deforestación sería efecto de extracción, ¿no? Porque tú lo has dicho, hay que quitar árboles para el ganado, ¿no? Pero adición, sí, la contaminación, ¿no? Por ejemplo, los gases de efecto invernadero. Eso sí se consideran como efecto de adición, ¿vale? Entonces, más adelante, pues vamos a ir platicando de estas dos cuestiones y platicando pues un poquito más punto por punto, ¿vale? Entonces, doctoras, doctores, ¿hasta aquí alguna duda o comentario? No, ¿No? ¿Sí? todo bien. ¿Estamos bien? Vale, vale. Entonces, hasta aquí me gustaría dejar un poco la clase de hoy, más o menos en el entendido de que ustedes pues vayan, o en el entendido de que yo me haya podido explicar un poco sobre este contexto del impacto que tiene la ganadería, no solo hablando de las cuestiones ambientales, sino a veces de las cuestiones sociales y culturales que también son sumamente importantes, ¿vale? Entonces, la siguiente clase, todavía nos quedan varias clases, la siguiente clase vamos a platicar ya de manera detallada
cada uno de estos efectos de la ganadería y vamos a ir platicando un poquito ya de manera más extendida cómo se ha realizado, ¿no? Entonces, para la tarea justamente de esta semana, les voy a pedir, por favor, que amplíen un poco pues, estos temas que hemos estado viendo a través de ver algunas ponencias. Entonces, todavía no se me expanden como mucho, no son todas, pero aquí en esta diapositiva les tengo 4 ponencias que creo yo que pueden abordar justamente todo lo que hemos estado platicando ahorita y que pueden retomar algunos conceptos que ya hemos estado platicando y que quizás lo puedan ver ya de manera más útil, ¿no? Entonces, todas estas pláticas que están aquí son del seminario académico y estudiantil de posgrado, que como ustedes se pueden dar cuenta por acá, yo estoy coordinando junto con otra compañera. Entonces, ya vamos como por el tercer ciclo y como es de posgrado, uno de los campos de conocimiento es cuidado y protección de los ecosistemas. Entonces, les voy a presentar un poquito las pláticas que vamos a ir viendo. Entonces, una de las pláticas es muy reciente, que es de la última, de este último ciclo, que es del doctor Carlos González Rebeles. El doctor Carlos González Rebeles es académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Es uno de los académicos que más ha trabajado con esta cuestión de ganadería diversificada, entendiéndose como diversificada, pues aquellos sistemas de producción que utilizan animales no convencionales, como pudieran ser, por ejemplo, cocodrilos, venados, ciervos rojos, pecarís, ¿no? Y justamente su ponencia, como ustedes pueden ver ahí, se llama Uso diversificado del suelo a nivel de paisaje como una estrategia de conservación de la biodiversidad. Entonces, un poco en la ponencia lo que él nos narra es cómo se puede utilizar este enfoque de paisaje, que era algo que comentaba, ¿no? De territorialidad, para justamente buscar alternativas que sean enfocadas a la biodiversidad, pero que van muy pegadas con la ganadería. Esa es una plática. La otra plática es por otro doctor que también tuve la oportunidad de invitar, que es el doctor Francisco Galindo Maldonado. El doctor Francisco Galindo es académico igual de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Todos los que parece un poco amañado, pero son las prácticas que más me gustaron. Pues todos los que aparecen aquí estamos en el Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio. El doctor Galindo es una de las personas que más admiro por varias razones. Él es el encargado de la oficina de la OIE en la Facultad en Relación a Bienestar Animal. Él es experto en bienestar animal, en verdadero bienestar animal, y nos dio una plática el año pasado justamente con este tema, que son sistemas ganaderos sostenibles, integrando la prestación de servicios ambientales y algo que es importante, pues el bienestar animal. Entonces, él ha trabajado mucho hacia la parte de la península de Yucatán. Tuvieron un proyecto muy grande con sistemas de producción silvopastoriles que los vamos a ver un poquito más al final del curso, que también son importantes. En esta sesión, que fue la primera, ya creo que como de hace año y medio, estuvo el doctor Gerardo Susán. El doctor Gerardo Susán es jefe del laboratorio de Ecología de Enfermedades y una Salud, es el investigador principal de nuestro laboratorio. Él ha trabajado con su campo de conocimiento es la de una salud y ha trabajado con enfermedades emergentes. Entonces, él nos dio una ponencia que se llamó Las contribuciones de la naturaleza para la gente, que es un enfoque nuevo de cómo estudiar los servicios ecosistémicos, por así decirlo, y cómo justamente este enfoque pues, puede ayudar al estudio y a la contribución de enfermedades emergentes, ¿no? Y aquí les metí una plática que también di para ese seminario, que se llama así, Efecto del silvopastoreo a largo plazo en un bosque de encino del centro de México. Entonces son pláticas que creo yo que son interesantes. Seguramente cuando las empiecen a ver se van a dar cuenta y van a decir, no manches, pues parece la misma clase de recursos. Y sí, ¿no? Al final, pues como estamos casi tendemos a ir hacia la misma línea de trabajo, pues ocupamos conceptos muy importantes que pueden irse entrelazando un poco y que creo yo que para este momento la cárcel de recursos naturales pues les viene como anillo a dedo para poder ir profundizando en estos temas, ver qué es lo que se ha hecho en cuestión de investigación y ver que mucho de lo que hemos estado platicando en teoría pues en realidad sí tiene una aplicación real y sí contribuye a la ciencia y al desarrollo humano
y el desarrollo de las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que les pediría hacer? Que ustedes, aquí son 4 ponencias, cada una dura aproximadamente 1 hora, más o menos, con la sesión de preguntas y respuestas. Ustedes elijan 2, las que ustedes quieran y combínenlas como ustedes quieran, ¿no? A lo mejor su equipo dice, no, pues como a nosotros nos gusta lo de enfermedades emergentes, pues vemos la de Susan, ¿no? Y a lo mejor la complementamos con la del doctor Carlos Reveles, ¿no? O alguien dice, no, a mí me gustó la de Carlos Reveles y quiero ver la de Galindo, ¿no? Entonces, ustedes elijan de estos al menos 2. Si quieren ver las 4, pues adelante, ¿no? Que serían en total como 4 horas para verlos a lo largo de la semana. Entonces, ustedes considérenlo, elijan 2 de estos videos. Yo les voy a poner en el Edmodo los links para accesar a los videos para que ustedes vayan eligiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la actividad que quedaría para la tarea? Pues, como, como les decía, aquí sería de forma grupal, pues seleccionar y ver 2 videos de estas conferencias. Entonces, a mí lo que me interesa mucho es que si se pueden verlos, o sea, lo puedan ver de manera individual. Es decir, por ejemplo, Mariana dice, se ponen de acuerdo con su equipo, ¿no? Y dicen, vamos a ver el de Galindo y vamos a ver el de Susana, ¿no? Entonces, ustedes véanlo, cada quien lo puede ver como a su tiempo y dicen, pues tal día nos reunimos para hacer la actividad, ¿no? Cuando vayan al video, pues vayan anotando esas frases que son para ustedes como impactantes, ¿no? Que digan, no, pues el doctor Galindo dijo que el bienestar animal pasa por esto, esto y esto, ¿no? Y yo no lo sabía y es bien importante, ¿no? A lo mejor el doctor Reveles, pues dijo que la sustentabilidad debe de medirse de esta forma o de esta forma, ¿no? O en la sesión de preguntas, pues le preguntaron esto y la respuesta me sorprendió, ¿no? Entonces vayan haciendo las anotaciones. ¿Por qué? Porque al final lo que yo quiero es que hagan un pequeño video y lo pueden hacer a través de una sesión de Zoom, en donde hagan como un poco esta mesa redonda y se discuten las percepciones. Lo que no quiero es que cada quien diga, como dura 10 minutos, que a lo mejor diga, pues cada quien va a hablar 2 minutos, ¿no? Sino que exista, que se vea dentro de esta actividad un poco la organización. Y, por ejemplo, ¿no? Si el grupo es con Mariana, que Mariana diga, no, pues, hola a todos, una presentación, vamos a hacer lo de los videos. Y pues quisiera yo empezar hablando, pues diciendo de la actividad. A mí yo elegimos el video de Galindo y el video del doctor Susan. Nos pareció pues sumamente interesante, o a mí en lo personal me pareció muy interesante porque mencionó esto, 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 y a lo mejor alguien del equipo dice sí, y yo concuerdo con Mariana. A mí no me pareció tan interesante esa parte porque pues ya lo habíamos visto, pero pues lo que sí me llamó la atención fue esto, y que justamente dentro de esa discusión, que es una mesa redonda, pues existe un poco también de retroalimentación con base en lo que hemos visto, ¿no? Que si ven, por ejemplo, la de Susan, digan, no, pues el doctor Susan mencionó esta cuestión de enfermedades emergentes, pues esto es importante para la materia porque Rafa nos los platicó que las especies invasoras pues, pueden ser causales de estas enfermedades, ¿no? O con el doctor Galindo, pues menciona esta parte que hemos visto en la parte de recursos naturales. Creo que quizás le faltó mencionar que el contexto histórico es importante, qué sé yo, ¿no? No sé si me explico. O sea, tratar de tomar esos elementos que están viendo, que van a ver en las conferencias, ligarlo obviamente con lo que hemos visto en la clase, con todo lo que hemos visto en la clase, incluso hasta de normatividad, y presentarlo a través de este video que sería una mesa redonda. De manera muy particular, me gustaría que obviamente este video, en medida de lo posible, pues se realizara con sus cámaras prendidas, justamente para poder verlas, aparte de conocerlos y conocerlas, pues que también sea como una cuestión pues un poco más fluida y que se pueda ir entendiendo un poco lo que van platicando, ¿no? Y al final, pues justamente la actividad pues está planeada para realizarse en 10 minutos. Entonces, esta es la actividad que tenemos planeada, es una de las actividades que tenemos planeada para esta semana, para que justamente ustedes puedan ir exponiendo, ¿no? Y conforme vayan subiendo sus videos, pues que también ustedes tengan la oportunidad de ir viendo en los demás comentarios y en los demás tareas, pues qué es lo que han estado viendo, para que la próxima clase, cuando nosotros ya empecemos a ver cuestiones más puntuales, yo les diga, pues es que esto se debe a esto, ustedes digan, sí, yo me acordé que el doctor Galindo ya lo había mencionado, o en tal, oiga doctor, es que en la conferencia mencionaron esto y esto, se debe a esto, y ya puede haber como un intercambio más a profundidad sobre lo que vamos a estar platicando.
Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario ahorita con la tarea, doctoras, doctores. No, profe, por ahorita no. ¿No? ¿Seguros, seguras? Sí, Segura. Perfecto. Sí, Entonces, pero ajá. podemos preguntarle por Edmodo en caso de que surja alguna duda, ¿verdad? Sí, claro, ya saben que pueden preguntar, ya sea en el correo, en el Edmodo o como ustedes me puedan localizar. Entonces, cualquier duda que tengan, pueden hacer. Yo lo que les sugiero es que pongan, ahorita que se vayan con los grupos, se pongan de acuerdo qué videos van a ver y que digan, ¿saben qué? Pues el compromiso es verlos, no sé, hasta el lunes, ¿no? O sea, tenemos todo el fin de semana para que cada quien vea los dos y haga sus anotaciones. Y a lo mejor el lunes nos reunimos y ya grabamos el video, ¿no? O el martes, ¿no? O el miércoles en la tarde, no sé, dependiendo de cómo estén sus agendas, ¿no? Justamente para hacer. Pregunta Gabriel que si se tiene hasta el siguiente miércoles para entregarla. Sí. Entonces, ese es un buen punto, justo para cumplir con el objetivo de esto, pues la intención sería que entregaran la tarea antes de esta tarea, antes de la siguiente clase, ya para que hayan visto los videos y ya hayan platicado con ustedes, ¿no? Como es una mesa redonda, siéntanse libres de expresarse y de platicarlo como si fuera chismecito. O sea, no hay inconveniente, o sea, no tiene que ser un video así sumamente académico, profesional, sino, o sea, simplemente pues platicarlo y decirlo, ¿no? Pues a mí me latió, no me latió, me gustó, pues la verdad no le entendí nada, siento que esto está como bien complicado, a mí no me gustan estos temas, o siento que no es importante, para mí que lo que dijo pues no tiene la posibilidad de aplicarse en la vida real, o en introducción a la zootecnia nos dijeron que esto no debería de ser, qué sé yo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, como es un video de opinión, no, lo que voy a ponderar en la rúbrica de evaluación, aparte en la parte de contenido, pues no es tanto pues el contenido académico, ¿no? Sino que realmente se haya visto, que vieron el video, que hicieron anotaciones y que se está discutiendo dentro de ese video, ¿no? Entonces, si cada quien llega en el video y dice, hola, yo soy X persona y a mí me gustó el video por esto y esto, ¿no? Y de repente sigue alguien y dice, a mí me gustó por esto, esto y esto, eso es lo que no me gustaría. O sea, lo que quiero es que haya un diálogo justamente entre ustedes y que entre ustedes platiquen al menos estos 10 minutos que va a durar el video, ¿vale? Eh, Pueden extenderse un poquito más sin problema, pero al menos que sí dure 10 minutos. Entonces, si no hay más dudas y comentarios, doctoras, doctores, voy a dejar de grabar hasta aquí la sesión. Y